¿Qué tal? A ver si estoy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No les voy a mentir, acabo de grabar esta misma lección, grabé como una hora y me arrepentí y dije, voy a encararlo de otra forma. Y voy a explicar los por qué, que para mí es lo más importante. A mí no me serviría de nada seguir explicando gestor de perfiles y que ustedes, digamos, por más que entiendan el proceso de generar geometría a través del gestor de perfiles, que no terminen de entender del todo en qué casos deberían utilizarlo y en qué casos no deberían utilizarlo. Entonces, decidí, digamos, agregar esta clase intermedia, que yo creo que va a ser una buena clase, porque se van a aprender sobre todo conceptos. Vamos a ver algunas cositas del gestor de perfiles, como para empezar a verlo un poco más en detalle, porque hasta ahora lo vimos muy por arriba. Pero sobre todo vamos a resolver específicamente revestimientos. De hecho, le voy a poner a la clase revestimientos. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? O sea, ¿para qué está el gestor de perfiles a efectos de revestimientos? ¿Cuál sería la forma que yo recomendaría? ¿Cuál es la que no recomendaría? ¿Y qué otras formas de hacer revestimientos existen? ¿Y por qué? Y en qué casos le pueden llegar a servir. Así que va a ser como una clase que va a aplicar como varias cosas. Para esto, digamos, armé acá como un pequeño baño, digamos, esto, baño, cocina, cualquier tipo de revestimiento que les pueda llegar a aparecer en su proyecto y que tengan ganas de resolverlo, ¿no? Yo acá descargué también algunas imágenes, ¿sí? Para analizar un poquito. A mí lo que me pasa siempre, y me imagino que la gente que trabaja con Archicad hace rato también le debe pasar cosas parecidas, que cuando ven arquitectura, yo me empiezo a imaginar cómo haría esto en Archicad, ¿no? O sea, lo primero que veo es, y a veces me pasa en la vida real, de ir caminando y decir, ¿cómo haría esto en Archicad? Y creo que es un ejercicio que está bueno. Digo, si nosotros tuviéramos que hacer, por ejemplo, este baño, que no tiene demasiada complejidad, ¿sí? Sin meternos en detalle constructivo, que no es lo que a mí me interesa. Digamos, básicamente estamos hablando de este muro que está acá, que seguramente podríamos hacerlo con un muro compuesto, ¿no? Entendiendo que adentro podría haber ladrillo, lo que fuere. Pero es un muro compuesto, ¿no? Porque básicamente tiene un revestimiento, llamémosle yeso, o revoque fino, o lo que sea, que arranca, parece a nivel de piso terminado y termina, digamos, a tope de muro, ¿no? Y eso, digamos, es una característica que es casi exclusiva, ¿sí? de los muros compuestos, ¿no? Porque los muros compuestos, digamos, tienen la característica de que nosotros le agregamos cierta cantidad de capas y que estas capas son infinitas, vamos a decir. O sea, se achique o se agrande el muro de alto, siempre todas las capas van a llegar de inicio a fin, ¿sí? Por eso es que la vez pasada habíamos visto que si queríamos hacer, por ejemplo, un zócalo de piedra, para eso estaba bueno, ¿no? El gestor de perfiles. Entonces, hasta acá no habría ningún problema. Pero acá, digamos, nos empieza a aparecer un revestimiento de baño. Repito, puede ser el revestimiento que esté en la cocina, entre la mesada y la alacena. O sea, va aplicado a cualquier tipo de revestimiento del proyecto. Puede ser un revestimiento exterior, lo que sea. Pero digamos, tiene la particularidad de que este revestimiento tiene dos particularidades, vamos a decir. Porque una podría llegar a ser, vamos a hacerlo como si fuera, voy a dibujar acá como si fuera una vista. Nosotros podríamos tener un muro que básicamente sea, supongamos en corte, ¿no? Que sea así y que después tenga un revestimiento hasta acá y otro revestimiento hasta acá, pero que ambos revestimientos se encuentren en el mismo espesor, ¿sí? Esa sería como una opción. La otra, digamos, en la cual no se puede usar el muro compuesto, ¿sí? La otra opción en la cual tampoco se puede usar el muro compuesto, incluso menos, diría, es si pasa esto, ¿no? Donde no es que yo acá arriba de esto tengo otro revestimiento, sino que además tengo de tener un único revestimiento, no tiene la totalidad del muro, ¿no? Que sería como un poco en este caso. Si nosotros quisiéramos resolver esto con muros complejos, lo primero que yo haría, y esto lo digo como tip, porque no sé si lo dije la vez pasada, yo les había explicado que veníamos el gestor de perfiles, creábamos, vamos a ponerle un nuevo muro, que se llame muro 1, ¿no? Y nosotros acá empezábamos a generar con hatch, ¿no? En este caso, ladrillo, ¿no? Ladrillo cerámico, así hacemos el ladrillo, el revoque grueso, el revoque fino, y después haríamos acá, digamos, el revestimiento cerámico, ¿no? Digamos, esto está bien si lo que yo voy a hacer básicamente es un muro que no existe en mi proyecto, ¿sí? Ahora, si básicamente lo que yo quiero
es tener este muro, ¿no? O sea, porque básicamente supongamos de que todo el baño tiene lo mismo. Supongamos, no me quiero meter a efectos constructivos, pero supongamos que todo tiene lo mismo, pero específicamente un muro tiene un revestimiento cerámico de 1 metro de alto, pero el muro es el mismo. Entonces, para evitarme dibujar todo esto que ya está hecho, yo simplemente selecciono este muro, vengo a este botón en el gestor de perfiles, ¿no? Vengo al botón que dice capturar y básicamente, digamos, me dibuja todo lo que ya está hecho, ¿no? O sea, todo esto ya está hecho, no tengo ganas de dibujarlo yo. Entonces, lo único que yo tendría que agregarle en este caso para tener ese tipo de resultados es el material nuevo, ¿sí? Yo vendría entonces, por ejemplo, a cerámicos, ¿no? Y vendría entonces a este punto y diría, bueno, a ver, vamos a ponerle un cerámico, vamos a exagerarle el espesor para que se vea un poquito mejor, 2 centímetros por 1 metro de alto, ¿no? Vamos a ver, material cerámico, tipo de componente sería un acabado, ¿sí? Acá empiezan a ver, digamos, cuando nosotros tenemos materiales que de alguna forma no toman la totalidad del muro, si este es acabado es como que ¿y este qué es? ¿Es otro? Porque está en el medio, ¿no? ¿O es acabado? Porque arriba, bueno, acá sí, digo, iríamos a ese detalle, porque seguramente si esto sea un cerámico, acá puede haber un revoque grueso con Claucol, ¿no? Con Claucol la marca, un pegamento para cerámicos, pero acá no. Bueno, por eso digo, esto ya irá al detalle constructivo en el cual no me quiero meter, pero a mí lo que me interesa es esto, ¿no? Básicamente este es el resultado que nosotros queremos tener. Yo guardaría esto como muro y le vamos a ponerle muro con revestimiento cerámico, supongamos. Vamos a darle OK. Lo guardamos y vamos a ver un poquito qué pasa. Vamos a copiar un muro para acá para que lo vean un poquito más limpio. Yo ahora podría entonces suplantar este muro por un muro complejo. Vamos a poner muro con revestimiento cerámico. Y básicamente, digamos, nosotros empezaríamos a tener este resultado. ¿Sí? O sea, básicamente tendríamos este resultado. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer, en este caso, es entender de que si nosotros le dijimos a este muro de que este revestimiento cerámico tiene 1 metro, ¿sí? Porque yo acá básicamente dibujé un revestimiento que tiene 1 metro real, ¿sí? Desde acá hasta acá tiene 1 metro. Hasta ahora, digamos, al no aplicarle lo que se llaman modificadores, ¿sí? O que a mí me gusta llamarlo parámetros, ¿no? Esto es inmodificable, ¿sí? O sea, básicamente, digamos, por más que yo achique, agrande el muro, lo que sea, digamos, yo no tengo capacidad de poder modificar, digamos, ese espesor, ¿no? O sea, yo puedo achicar el muro y qué sé yo, pero fíjense de que básicamente, digamos, lo que haría si yo modifico la altura del muro, por acá, ¿sí? Es escalarme esto. ¿Sí? Si el muro medía 3 metros de alto y esto medía 1, si ahora mide 1 metro, esto mide 0,33. ¿Sí? O sea, porque va de la mano. Es como que forma parte de la totalidad del muro. Y para esto, digamos, nosotros tenemos lo que son los modificadores de archicad, ¿no? Que lo tenemos acá. Por defecto ya tenemos 2. Eso lo vamos a ver, digamos, un poquito más adelante porque hoy específicamente quiero sacar dudas, ¿sí? Sobre todo. En este caso, nosotros tenemos este revestimiento, pero queremos que tenga la capacidad de poder, digamos, de básicamente de que yo pueda hacer esto, ¿sí? O sea, achicarlo o agrandarlo, o que incluso pueda tener la totalidad del muro en algunos casos, pero que no lo tenga que modificar desde acá. Porque aparte, si a mí me pasa de que, por ejemplo, en este muro tiene 1 metro de alto, pero en este tiene 1,50 m, ¿sí? Si yo lo modifico desde acá, se me van a modificar todos los muros al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, para que esto no me suceda, lo que a mí me gusta hacer, voy a achicar esto para que lo vean mejor, es agregar un nuevo modificador. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle altura inferior de cerámico, ¿no? Altura inferior de cerámico. En el momento que yo le doy OK, me van a aparecer todas las aristas, ¿sí? O todos los lados de cada uno de las capas o de los hatch, vamos a decirle, para que yo seleccione cuál es el parámetro que yo quiero tener de referencia, ¿no? En este caso, a mí me interesa, estamos hablando de la altura inferior del cerámico, por lo cual esta es la arista que a mí me interesa. Y acá me aparece una línea, fíjense, con el texto
por más que me acerque no va a tener zoom, con el texto que yo le puse, ¿no? Altura inferior de cerámico, que tiene la altura propiamente dicha entre paréntesis, y que yo la voy a vincular, ¿sí? Y la voy a vincular a un punto, que en este caso va a ser, por ejemplo, el punto inferior del muro, supongamos, ¿no? Por ahora vamos a hacerlo por acá. Ahí. ¿Sí? Entonces, con esto, básicamente, cuando yo lo guarde, me va a aparecer, lo iba a explicar de otra forma, pero vamos a explicarlo así. En el momento que yo lo guardo y cierro, vamos a analizar un poquito esto. Lógicamente, al haber elevado la trama, esto se elevó, X, porque yo no sé, lo hice a ojo, vamos a decir. Pero me agregó, digamos, una línea, esta línea azul, ¿sí? Que podemos ver acá, en la cual si yo le hago un clic a esta arista, me va a aparecer este botón que me dice desplazar el borde. Y ahora yo tengo la posibilidad, ¿sí? de subir, de elevar o de bajar el punto de inicio de este revestimiento. Yo acá lo estoy haciendo a mano, vamos a decir, desde acá. Yo no lo haría desde acá, porque para eso nosotros en la paleta de información, si vamos más adelante, o en su defecto si vamos al diálogo de definiciones, tenemos acá la pestaña, donde básicamente me aparece, por eso digo, para mí es como hacer un muro paramétrico, vamos a decir, porque de alguna manera, digamos, yo lo que dicto es cuál es la altura, ¿sí? Con respecto al cero del muro desde acá, ¿no? En vez de hacerlo a mano. Lo voy a hacer desde acá afuera para que lo vean mejor. Si yo ahora le digo que esté a 0 con respecto al punto en el cual yo lo inicié, yo con esto ya logré, digamos, que este muro, el inicio del muro, sea modificable. Vamos a darle a editar. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer lo mismo con el lado de arriba, y digo, bueno, vamos a modificar otro y que sea altura superior de cerámica. No sé exactamente cómo le puse, pero cerámico, ¿sí? Le doy OK. Hago lo mismo. Selecciono esta arista, que es la que a mí me interesa. Busco el punto final de mi muro, ¿sí? Y ya ahora tengo entonces esta nueva línea, ¿sí? Que a mí básicamente me dice, bueno, yo con este parámetro modifico esta altura, ¿sí? Y con este parámetro modifico esta arista, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo que si yo entrara acá y modificara el lado del hatch, ¿sí? Desde acá. Es exactamente esto, pero desde afuera del gestor de perfiles, ¿sí? Vamos a darle guardar. Bien, me vuelve a aparecer esta línea, ahora en el lado de arriba, ¿sí? Y yo puedo hacer esto y me aparece entonces este nuevo parámetro en la cual yo le digo que la altura superior del cerámico, si está a 0, va a estar acá arriba, ¿sí? Y esto es una de las primeras cosas que yo debería elegir, porque digo, a mí me interesa de que esta altura yo la defina con respecto al punto más alto de mi muro, porque la realidad es de que si este muro posteriormente, digamos, si yo acá le digo de que la altura superior esté a 1 metro de la parte de arriba, ¿sí? Primero que yo tendría que saber exactamente cuánto mide el muro de alto. Y quizá no sea un dato que a mí me interese, ¿sí? Lo mismo con la parte de abajo. Y si después este muro se modifica en altura, básicamente me va a modificar esta altura, ¿no? Porque si yo digo que esté a 1 metro, ¿sí? de la parte superior del muro, si yo bajo la parte superior del muro, básicamente se me va a bajar el revestimiento, ¿no? Entonces va a pasar esto. Para este caso en particular, quizá lo más conveniente sería, vamos a borrarlo, y vamos a ponerle altura superior del cerámico. Le voy a dar OK. Y quizá lo más conveniente sería de que esta arista también esté vinculada a este mismo punto, ¿no? Podría llegar a ser una opción. Entonces, yo acá lo modifico, vamos a decir, de inicio de muro, ¿no? Entonces, vamos a darle OK. Vamos al 3D. Y digo, bueno, a ver, vamos a ver si funciona de esta forma. Yo digo de que la altura inferior del cerámico está a 0, pero la altura superior está a 1 con respecto a este punto, ¿no? Entonces, si yo vengo acá y digo, vamos a medir, a ver si está todo correcto, si yo mido de acá hasta acá, tengo exactamente 1 metro. Entonces esto, digamos, creo que por lo menos a efecto de este revestimiento, digamos, tiene como una mayor flexibilidad. Lo otro que yo puedo hacer no es solamente darle una altura a este revestimiento, sino cambiarlo de posición, ¿no? Porque yo le podría decir, bueno, no, pero este es otro muro, ¿no? Este es un muro que arranca, supongamos, para la cocina, ¿no?
digo, este es un muro que arranca arriba de la mesada, ¿no? La mesada tiene 90 centímetros, por lo cual arranca a 90, y después tengo 75 centímetros, vamos a darle, perdón, de 90 tengo 75 más, o sea que sería a 1,65 tengo la alacena, supongamos, ¿no? Y acá me aparece el revestimiento, o este podría llegar a ser el muro que yo utilizaría, digamos, como para hacer una cocina. Una vez que entendemos estos parámetros básicos, ¿sí? Pero interesantes, yo lo que podría hacer es, vamos a borrar directamente este muro, vamos a poner este. Ojo, porque ahora, digamos, yo venía trabajando con un muro que tenía 16 total, 12 de ladrillo, 2 y 2, porque no tenía el revestimiento, ¿sí? Fue, digamos, por eso que yo quiero mostrar cosas que le van a ir pasando. Como yo ahora le acabo de agregar 2 centímetros más a esto, si yo hiciera así, y lo pongo acá, ¿sí? Básicamente este baño estaría midiendo 2 centímetros más. Si yo quisiera que mantenga el mismo 1 metro, entonces probablemente, digamos, yo tendría que hacer de que esta línea, ¿no? De que esta línea sea la que se mantiene, básicamente por ahí, ¿no? Y que estos 2 centímetros que yo agregué, básicamente se los estoy robando de alguna forma a la mesada, ¿no? Entonces, bueno, estos ya son cuestiones de diseño que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso que normalmente cuando uno tiene un muro que de un lado está el dormitorio y del otro lado tiene un baño, ya no mide 12, normalmente mide 13, 13,5, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, sin irnos a ese detalle, digo, vamos a hacer eso con este muro y vamos a hacer lo mismo con este muro. Vamos a cambiarlo y decirle de que sea entonces muro con revestimiento cerámico, está al revés, lo vamos a rotar, vamos a elegir ahora sí entonces este punto. No quiero agrandar el baño, entonces se lo voy a comer a la ducha, a la bañera, ¿no? Y bueno, y ahí tendría, ¿no? Pero digo, una vez que entendemos como este concepto, fíjense, digamos qué interesante, de que el gestor de perfiles, lo que yo hice real en el gestor de perfiles es esto. Esta es la lista que es el hatch que yo hice real, ¿no? Que mide X, porque lo hice a mano, y está separado X de abajo. Cada vez que yo cree un muro con el gestor de perfiles, por más que sea el mismo muro, va a aparecer como yo lo dibujé. ¿Sí? Ahora, en el momento en el cual yo le modifico los parámetros y yo digo, no, pará, porque este sí arranca a 0 y termina a 1,65, supongamos. ¿Sí? Porque yo quiero de que acá se conecte. Creo que hay algo que le estoy dando mal. Vamos a ver. Vamos a ver qué le di por acá. A ver si está todo bien. Vamos a ver. Este está a 0,03. Ah, están a distinta altura de nivel de piso terminado. Vamos a ponerle menos 0,03. Ahí está. Entonces, digo, este es un muro que arranca a 0 y termina a 0,65. Y este es un muro que por cuestiones de diseño, ¿sí? Lo estoy haciendo con el mismo gestor de perfiles, porque me permite tener esta flexibilidad con los materiales, ¿sí? Pero están a otra altura, ¿no? Creo que esto, digamos, soluciona, vamos a decir, este tipo de proyectos lo soluciona, ¿sí? O sea que vamos a pasar de foto como para ver, digamos, qué podría llegar a pasar acá. Si nosotros, agarré un par de baños, digamos, como para poner ejemplos, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hacer este baño, no sería necesario, con los conceptos que ustedes tienen hasta ahora, no sería necesario utilizar el gestor de perfiles, ¿no? Porque en definitiva, yo podría, digamos, acá hacer un muro compuesto, porque esto es piso-techo, ¿sí? Que tiene un revestimiento. Supongamos de que esto sea cerámico, ¿no? Acá hago otro muro compuesto, con la diferencia es de que este revestimiento es, supongamos, porcelanato, ¿no? Acá vuelve a aparecer otro muro con un revestimiento cerámico, otro muro con revestimiento porcelanato, otro muro con revestimiento cerámico, otro muro con revestimiento porcelanato. Por lo cual, acá, digamos, no sería necesario, ¿sí? Que yo utilice el gestor de perfiles, ¿sí? O sea, básicamente vengo acá, hago un muro que tiene revestimiento de un lado, revestimiento del otro, cerámico, etcétera, etcétera, y voy haciendo tramitos de muro, ¿no? O sea, básicamente yo tendría quizá hasta la bañera, ¿no? Tendría hasta este punto un muro, ¿sí? Un muro compuesto que tiene, que sea, qué sé yo, ¿no? Y del otro lado tengo otro muro con otro, etcétera, etcétera. Pero, siempre hay un pero.
Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, edito esto que está acá? ¿No? Y, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es crear un nuevo hatch, ¿sí? Que lo voy a poner acá para que ustedes lo vean bien. Simplemente le voy a dar el mismo espesor, 2 centímetros. Y le voy a decir de que esto sea porcelanato. ¿Sí? Voy a hacer el mismo ejercicio de antes. Voy a subir esto. Voy a crear uno nuevo. Y le voy a poner acá altura inferior del porcelanato. Le doy OK. Selecciono la arista inferior. Selecciono el punto de referencia. Esto, ¿a dónde va esto? Simplemente para ustedes, digamos, no varía en nada, digamos, lo voy a dejar por acá. Y vamos a darle uno nuevo. Y le vamos a poner altura superior del porcelanato. Le vamos a dar OK. Selecciono entonces nuevamente esta arista. Selecciono, por ejemplo, este punto, ¿no? Y más o menos lo tengo por acá. ¿Sí? Obviamente de que si yo le doy guardar, vamos a darle, a ver si está todo bien. Ah, porque está modificada la altura del muro. Vamos a hacerlo con un muro acá de costadito para que ustedes lo vean bien. Vamos a ponerlo por acá. Digo, obviamente de que si yo hago esto está volando, ¿sí? Simplemente lo hago para que ustedes lo vean bien. Pero, si yo modifico esto y lo pongo acá, ¿no? Y vamos a ponerlo donde va, por acá. No tengo idea de las medidas, o sea, no sé cuándo arranca y cuándo termina. Por ahora no me interesa porque yo después lo modifico. Vamos a ir de a poco. Si yo lo guardo, tenemos un revestimiento arriba del otro, ¿sí? La única diferencia, digamos, el único problema es que, para ponerle bien los valores, ¿sí? Yo ahora podría decirle, por ejemplo, de que, vamos a hacer el ejemplo, yo quiero de que la altura inferior del cerámico sea 1.5 y que la altura superior del cerámico sea 2.2, ¿sí? Y ahora quiero de que la altura inferior del porcelanato sea 0 y la altura superior del porcelanato sea 1.5. ¿no? Yo acá, digamos, de alguna manera logro tener dos revestimientos uno arriba del otro y ambos son paramétricos y ambos tienen la capacidad de modificar sus alturas de forma independiente, ¿no? Entonces yo podría acá, por ejemplo, empezar a hacer algún tipo de buña, ¿no? O sea, podría llegar a hacerlo de esta forma, ¿sí? Quizá si yo tuviera que hacer este tipo de muro, digamos, donde tengo revestimiento, buña, revestimiento, buña, revestimiento, buña, lo que yo tendría que empezar a hacer, básicamente, suponiendo de que tuviera sentido, porque todo esto, digamos, si yo voy a hacer un solo muro, es está solo para este proyecto, no es algo que yo replico en otros proyectos, etcétera, etcétera, no lo voy a hacer parametrizable seguramente, ¿sí? Ahora, si yo quisiera que fuera parametrizable, bueno, pongo porcelanato, buña por acá, porcelanato arriba, buña por acá, lo dibujo, a todo le pongo, ¿sí? Porcelanato inferior, buña 1, porcelanato del medio, buña 2, y todo es parametrizable, y qué sé yo. Entonces, bajo el cerámico, bajo el porcelanato, bajo el cerámico, bajo el porcelanato, acá quiero un doble porcelanato, acá, ¿se entiende? Entonces empiezo a tener como esa flexibilidad, vamos a decir, de diseño, ¿sí? Se podría hacer. Pero esto no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa mostrar es qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ya lo pensaron, ¿qué pasa si yo le digo, por ejemplo, de que la altura inferior del cerámico es 0 y la altura inferior del porcelanato también es 0? Y yo le digo que la altura superior del cerámico es 2 y la altura inferior del cerámico es 2. ¿Sí? O sea, básicamente le estoy aplicando. Los dos arrancan a 0 y los dos terminan a 2. ¿Sí? Básicamente, si yo lo hubiera dibujado, tendría dos hatch en el mismo lugar, ¿no? Pero acá estamos viendo algo. No están los dos. ¿Sí? Y esto, me imagino que para el que ya está un poquito canchero, se estará dando cuenta de que hay una razón por la cual no se ven los dos, y esa razón es que al haber porcelanato y cerámicos en el mismo lugar, el que queda es el que tiene más prioridad. ¿Sí? Entendiendo esto, de alguna forma, ¿sí? Esto es un invento mío, digamos, no lo vi en ningún lado, pero digo, teniendo estos conceptos claros y entendiendo el por qué pasan las cosas, de alguna manera yo podría decir, bueno, a ver, este muro mide
mide 2,80, ¿sí? Arranca 0. Yo quiero hacer un muro así, listo, lo tengo solucionado. Yo quiero hacer un muro que la altura superior del porcelanato es 3, ¿sí? Perdón, hice cualquier cosa. Vamos a poner 0, 0, 0 a todo, ¿sí? Digo, quiero un muro que no tiene revestimiento. Quiero un muro que la altura superior del cerámico hasta 1 metro, ¿sí? Pero, a ver, no quiero cerámico, quiero porcelanato. Sé que tiene prioridad de materiales, ¿sí? Entonces, si están los dos en el mismo lugar, es el que tiene más prioridad. Si yo le pongo 0, ¿sí? Y tiene 0 de la parte inferior, 0 de la parte superior, básicamente es como que hubiera borrado ese hatch, por lo cual queda el de abajo, ¿sí? Entonces, digamos, aparece acá como una primera aproximación, ¿sí? Donde alguno me puede decir, pero esto entonces significa de que si yo pongo un muro arriba del otro, ¿no? Y digo, bueno, la altura superior del cerámico ahora es 3, ¿sí? Porque no tiene 3, ahí está, 2,8, ¿no? Digo, puedo empezar a hacer entonces este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, puedo poner esto por acá, ahora vengo y le digo, dice cualquier cosa, ahora vengo, vamos a ponerle no vinculado 2,8. Digo, ahora vengo por acá y le digo entonces de que ahora el cerámico, entonces la parte inferior del cerámico está a 1 metro, ¿no? Y empiezo a jugar con esto. Digo, no, vamos a ponerle acá abajo, para poner un último ejemplo, digo, no, la parte inferior del porcelanato 0, pero la parte superior tiene 1, ¿no? Y entonces empiezo, digamos, de alguna manera a tener, por un lado empiezo a tener un control, ¿sí? De sin materiales, o sea, con revestimientos, sin revestimientos. Si tiene revestimientos, si tiene 1, la altura, ¿no? Dónde arranca y dónde termina. Si tiene 2, dónde se encuentran, ¿sí? E incluso ni siquiera tienen que tener la totalidad del muro, ¿sí? Porque vimos de que el último de acá arriba, entonces el revestimiento de altura superior del cerámico, yo le digo tenga 2,5, o sea que ni siquiera tiene que terminar acá, ¿no? O me podría pasar para una buña, ¿no? Le agrego un hatch que es una buña, ¿sí? Y si ese material de la buña, que yo podría, por ejemplo, crear un material, ¿no? Que yo lo haría, digamos, normalmente podría tener un material que se llame buñas, por poner un ejemplo, ¿no? Buñas, ¿sí? Le doy OK. Y este material yo me voy a asegurar, digamos, de que sea la máxima prioridad. O sea, que nada atraviesa buñas, ¿no? Y lo que voy a hacer es de que el material constructivo sea aire, porque la buña es algo que yo no veo, es un agujero, ¿no? Entonces, digamos, trabajando de esta manera, yo podría entonces acá en el... No lo voy a hacer porque no quiero perder tiempo con esto, pero digo, básicamente yo podría entonces crear un nuevo hatch, ¿no? Por acá en el medio, le agrego los modificadores, ¿no? A un hatch, le pongo a esto material buña y no sé qué, ¿no? Y como esto yo me aseguro que atraviesa todo, pero es de vidrio, o sea, es transparente, es de aire, digo, no se ve, ¿no? Entonces la subo y la bajo y empiezo a tener buñas en mi pared, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, para terminar de entender esto, ¿me soluciona a mí el gestor de perfiles la posibilidad de hacer distintos tipos de revestimiento en alto, ¿sí? Con este tip o truquito que les acabo de dar, de que hayan varias posibilidades de revestimiento en un mismo perfil, ¿no? Entonces, hago esto porque este material lo pongo 0, 0 y el otro lo pongo 3, 0, entonces tengo este y no tengo este, pero en el de acá sí, ¿no? Lo puedo hacer también, ¿sí? O sea que hasta acá, no, estas opciones las tenemos cubiertas, ¿sí? Esto puede estar acá, puede estar arriba, puede estar en el medio, aparecen 2 materiales, pueden tener la totalidad, pueden combinarse, pueden ser 3 materiales, pueden ser 10 hatch, porque puse porcelanato, puse cerámico, venecita, no sé, ¿sí? Y tengo 10 modificadores o 10 materiales con 20 modificadores de altura superior y altura inferior. Sí, lo puedo hacer, ¿sí? ¿Puedo hacer entonces buñas o puedo hacer estos detalles con distintos hatch? Sí, lo podés hacer parametrizable, si lo vas a utilizar seguido, lo podés hacer solamente para este muro, ¿no? O sea, lo dibujás sin parámetros porque es solamente para este baño, nunca más lo vas a usar, lo podés hacer perfectamente, ¿sí? Se puede hacer. Tendríamos entonces acá lo mismo, ¿no? O sea, básicamente podría llegar a ser o 3 muros compuestos distintos, ¿no? O empiezan a ser entonces muros, como les acabo de explicar, con revestimientos distintos, ¿no? Acá lo mismo, ¿sí? Con la diferencia de que acá tenemos 2 hatch, ¿no? Y fíjense de que esto, porque alguno me puede decir, sí, pero acá ¿cómo hago? Porque tengo un hatch acá abajo, tengo otro hatch acá arriba,
¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿2 hatch del mismo material? No, no tenés que hacer dos. Vos el de acá le decís que arranque a 0, que termine arriba, ¿sí? Y el del medio le decís que vaya de 1 a 1,50. Pero como este tiene más prioridad, donde está este atraviesa este. O sea que aunque este esté en todo el muro, acá va a aparecer este. ¿Sí? O sea que no es que tenés que hacer 2 hatch de este material. ¿Sí? O sea que también es otra opción. ¿Sí? Con esto, digamos, creo que cubro siempre, yo sé que siempre van a tener dudas, siempre va a aparecer algún material distinto, digamos. Pero con esto vamos a decir, cubrimos lo que a mí me interesa que ustedes sepan con respecto a revestimientos y con respecto a lo que es el primer ejemplo que a mí me gusta dar de modificadores de perfil, ¿no? El seleccionarlo de una arista, etcétera, etcétera. Ahora yo lo que les voy a traer son problemas, porque, digamos, a mí lo que yo no quiero y no me gusta, y yo trato de que mi curso no sea así, es darle una solución única, ¿no? Porque yo podría haber dicho, bueno, les voy a explicar a hacer el de este, ¿no? Entonces dibujo este, le pongo el de arriba, el de abajo, lo bajo, y a ustedes les va a gustar hasta que se cruzan con este, o se cruzan con esto, ¿no? Entonces, por eso que yo prefiero enseñar la herramienta y decirle, bueno, esto funciona de la siguiente forma, pasa esto, yo ya lo probé, lo laburo hace 5 años, ¿no? Digo 5 años porque los modificadores en Archicad no aparecieron hace tanto. Ya probé, me di cuenta de que pasa esto, pasa lo otro. Pero les quiero traer más problemas porque sé que les va a suceder. Otro problema podría llegar a ser que ustedes ya lo deben haber apreciado en algún momento porque se deben haber dado cuenta de que supongamos de que nosotros tenemos estos muros, ¿sí? Y que todo está bien, porque lo puedo hacer con compuesto, acá no hay problema, no hay un material arriba del otro, no hay, siempre es el mismo, piso, techo, está todo bárbaro, ¿no? Entonces, alguno me podría decir, bueno, esto Mati me lo enseñó, ¿no? Entonces, ustedes saben de que ustedes pueden venir con un muro por acá, ¿sí? De que este va a ser un muro compuesto, ¿no? Y que básicamente, lo voy a hacer rápido porque no lo tengo, pero básicamente este capaz que es un muro que ustedes le agregan acá revestimiento cerámico 2 centímetros. No vamos a hacer lío, esperen que lo hago despacito. Vamos a ponerle nuevo, duplicar, yeso cerámico, por poner cualquier cosa. Ok, vamos a darle acá cerámico.02, vamos a duplicarlo y vamos a ponerle yeso porcelanato. Ok, vamos a venir entonces a porcelanato y lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes saben de que yo con esto puedo venir a yeso cerámico y después puedo venir acá y a este le puedo poner yeso porcelanato, ¿no? Y tengo esto acá y de alguna manera, digamos, estoy logrando, ¿sí? Con 2 compuestos esto. Esto ya lo saben, ¿sí? Yo les acabo de demostrar cómo pueden tener los 2 materiales en un solo muro. Eso está muy bien. Pero acá empezamos a tener un problema, si ustedes lo piensan, porque ustedes me pueden decir, sí, hasta acá está todo bien, pero ¿qué pasa cuando yo tengo, qué pasa en esta acá? Porque yo acá lo solucioné, ¿sí? Yo acá lo solucioné. Lo armé con un compuesto, ¿sí? Si hubiera sido un compuesto lo hubiera hecho, si es un complejo yo acá les acabo de explicar, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Porque esto ya no es ladrillo del 18, no es ladrillo del 12, ¿no? Esto es ladrillo del 18. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Me hago otro compuesto más, vengo acá y le pongo otro más, ¿no? Duplico y creo lo mismo, pero con un ladrillo del 18. Y después vengo a este y creo lo mismo, pero con un ladrillo del 18. Y después digo, che, pero pará, porque acá, en este de acá, yo tengo revestimiento de los 2 lados del baño, ¿no? Porque este es un muro que queda entre baños, por llamarlo de una forma, ¿no? ¿Qué hago? Entonces vengo acá y duplico y creo el de 12 con revestimiento también de este lado. Pero si aparte hago lo mismo, entonces para tener, digamos, muros que tengan porcelanato y cerámico, tengo que tener con porcelanato de un lado, con porcelanato de los dos, con cerámico de un lado, con cerámico de los dos. Todo eso con 3 muros distintos, del 8, el 18 y el 12. Y ni hablar si aparte me aparece uno de ladrillo común o uno que afuera, en vez de ser qué sé yo, siding tiene piedra, o sea, digamos, esta lista de compuestos pasaría a ser eterna, ¿no? Porque cada vez que yo tengo un detalle, un murito nuevo, un revestimiento nuevo, lo que sea, digamos, tengo un problema, tengo que crear un muro nuevo, ¿no? O sea, ese es el problema número 1.
vamos a decir. Y se los puedo asegurar que, porque alguno que quizá tenga un poquito de cancha de esto, me puede decir, está bien, Mati, pero vos el ancho de los muros, ¿sí? Vos con el gestor de perfiles, lo podría modificar. Yo no lo voy a mostrar hoy porque vamos a verlo en una clase un poquito mayor, pero digamos, de alguna forma yo podría, como hice acá en altura, yo podría crear uno nuevo y ponerle ancho de muro, supongamos, y digo, bueno, desde esta arista hasta este punto, ¿sí? Lo quiero modificar. Entonces, si yo quiero que sea de punto 18, ¿sí? Cambio y me agrega ancho, vamos a decir, en el muro, ¿no? Digo, alguno me puede decir eso, pero yo les puedo asegurar de que por más cancha que tengan con los modificadores y por más que se lo rebusquen, es imposible de que ustedes con un muro solucionen todos los muros distintos, ¿sí? Entonces, vamos a poner, nunca lo hice esto, pero vamos a poner acá un pequeño texto, ¿no? Como para ayuda a memoria, para ver por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Y vamos a poner problema 1, vamos a poner tipologías. Muchas tipologías, vamos a ponerlo simple, ¿no? Muchas tipologías, ¿sí? Espesores, materiales, etc. Ese es el problema número 1 por el cual ni con compuestos ni con complejos podemos tener una buena solución a revestimientos, ¿sí? Porque hasta acá yo te lo banco, o sea, ladrillo del 8, del 12, 18, revoque, bueno, puede ser más o menos. Ahora, cuando empezamos a tener revestimientos, ya esto es eterno. Porque revestimientos hay miles, ¿sí? Un proyecto de arquitectura convencional, en húmedo, hormigón, ladrillo, más o menos, ¿no? Uno en seco más o menos tiene lo mismo, pero revestimientos hay 1000, ¿sí? Punto número 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguno me dice, Mati, pero aparte yo tengo otro problema? Porque la realidad es de que, y vamos a verlo acá, la realidad es de que esto que está acá, yo les acabo de enseñar de que esto es cerámico, ¿no? Y esto es porcelanato. Perfecto. Ustedes saben, porque ya lo vimos, de que en el momento de que ustedes crean un material constructivo, cada material constructivo tiene asignada una textura, ¿no? O sea, porcelanato tiene asignada baldosa gris claro, que es esta que estamos viendo acá. Cerámico tiene asignada baldosa, perdón, la otra, esta gris claro, y baldosa blanco mate, no sé qué, ¿no? Entonces, cada una de estas lo tiene asignado. Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Porque, digamos, yo estoy mirando acá, donde estoy acá en la oficina, y miro mi piso, y mi piso es de porcelanato. Pero yo veo el baño, y el baño también tiene porcelanato, pero son distintos porcelanatos. O sea, no es el mismo porcelanato. Ni siquiera, a ver, puede ser el mismo, pero tener distintas medidas. Porque de golpe compré uno que es de 1 por 1 y el otro que es de 50 por 50. Y es el mismo porcelanato, ¿sí? O no, son totalmente distintos porcelanatos. O es el mismo porcelanato, pero acá yo lo puse. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Es el mismo porcelanato, pero resulta de que en esta pared, ¿sí? Yo le voy a decir al albañil, al ceramista, quien sea, que lo ponga paralelo, vamos a decir, ortogonal, pero en el piso están rotadas 45 grados, ¿no? Entonces resulta de que si yo vengo acá y digo, bueno, a ver, ¿cuál era esta? Era la baldosa gris claro, ¿no? Entonces digo, rotámelo 45 grados. Yo lo roto 45 grados y se me rota en el muro y se me rota en el proyecto, ¿no? Entonces, digo, problema número 2, de que aunque yo solucione esto, ¿sí? Si bien los muros, yo puedo lograr muchos muros distintos, ¿sí? Con un mismo perfil, si yo modifico este perfil y yo digo, bueno, a ver, en los otros es blanco, ¿sí? Pero en este que está acá, vamos a ver para no hacer lío, vamos a ver este que está acá, esto es porcelanato y esto es cerámico. Digo, esto que está acá es el cerámico blanco, no importa cuál, es el cerámico blanco. Pero este que está acá no, porque este es otro trocito, es cerámico, pero no es blanco, no es de 15 por 15. Yo podría venir acá, seleccionar entonces el material de cerámico y sobreescribir la superficie, que básicamente es, yo nunca me acuerdo si expliqué o no expliqué sobreescribir superficie, pero por las dudas, si no lo expliqué, básicamente es decir, bueno, a ver, yo sé de que el material constructivo cerámico tiene una textura asignada, que es esa blanquita, pero específicamente en este muro, olvídate de eso, Archicad, sobreescribime la superficie y específicamente en este muro vamos a aplicarle uno que se llame baldosas mosaico azul, porque es una venecita, ¿no? Es un cerámico, pero es una venecita, ¿sí? ¿Cuál es el problema? De que si bien
la parametrización que yo hice es por elemento, o sea, yo vengo acá y le modifico el parámetro y no va de la mano con la modificación que yo haga acá, ¿sí? Y no va de la mano con este, porque son 3 elementos distintos y los modificadores son por elemento, no es por la totalidad del muro, ¿sí? Lo que sí yo no puedo evitar es que si yo cambio este material y sigue siendo porcelanato, pero es otro porcelanato, si yo lo cambio se me cambia en todos lados. ¿Sí? Y acá alguno puede estar pensando, bueno, pero entonces hago hatch de porcelanato gris, porcelanato verde. O sea, no solamente que voy a tener 40 porcelanatos distintos, sino que además no voy a estar hablando de materiales, porque acá estamos hablando de materiales, estamos hablando de cerámico, contrapiso, hormigón, porcelanato. No estamos hablando de qué modelo de porcelanato, porque ese no es el sentido de los materiales constructivos de Archicad. ¿Sí? El sentido del material constructivo de Archicad es poderme computar volumen, superficie, etcétera, etcétera, y explicarle de que el ladrillo como material no atraviesa el hormigón como material. ¿Sí? No importa qué ladrillo sea, ya bastante que le dije que es ladrillo cerámico hueco, no hace falta que le diga que es del 8, del 12, después veo eso. ¿Sí? No hace falta que yo le diga que el cerámico es de marca tal y mide 60 por 60. O sea, a mí lo que me interesa es que Archicad lo represente como yo quiero, porque en un corte se van a ver siempre igual. La representación arquitectónica en corte de un material es siempre el mismo, no importa la marca. ¿Sí? Y yo quiero que se intersecte de cierta forma con otros materiales. ¿Sí? Esa es la función de un material, pero no es acá hacer 40 modelos de materiales distintos. Entonces, para eso no me sirven los materiales, ¿sí? Y no me sirve el gestor de perfiles. ¿Sí? Porque por más que yo no se lo cambie al material, fíjense que yo medio de memoria, yo sabía que el problema no era de materiales. Lo único que dije, bueno, a ver, el material sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero yo vengo acá y le sobrescribo la superficie y le pongo otro tipo de cerámico, simplemente la textura. Pero ¿cuál es el problema que tengo acá? De que me lo va a cambiar para todos. Me lo va a cambiar para todos. Entonces, ahí podría surgir otra pregunta y me dicen, bueno, Mati, pero a ver, yo vengo y copio 5 veces la de porcelanato, ¿sí? A cada una de estas le pongo la de baldosita azul, a esta le pongo la de baldosita marrón, porcelanato 1 metro por 1 metro, hago los 30 porcelanatos que yo trabajo, los pongo todos en el mismo lugar, a todos le pongo el modificador. Bueno, sí, podría ser, pero claramente no es la solución. ¿Sí? Claramente no es la solución. Entonces, por eso que, digamos, me animo a decir, y acá, digamos, siempre está bueno de que si hay alguien que esto lo pensó, lo solucionó de otra forma, está bueno que me lo diga, ¿no? Pero yo me animo a decir que punto número 2, ¿sí? Problemas cuando los materiales tienen distintas marcas, vamos a ponerle, marcas podría ser, ¿no? Modelos, motivos, ¿no? Rotación, ¿sí? Como vimos ahí. Segundo problema. ¿Sí? Y no son problemas menores, porque no es que estoy diciendo, es un problemita, no es un problemita. ¿Sí? No es, o sea, es importante que se entienda. Esto que yo acabo de decir no es solucionable. ¿Sí? Y vamos a ir al último problema. ¿Sí? Hasta acá está todo bien, dentro de todo. Dentro de todo. ¿Sí? Si justo me tocó un proyecto que yo no necesito, el porcelanato en todo mi proyecto es el mismo porcelanato, el cerámico es todo el mismo cerámico, todo está bárbaro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si uno me dice, pero ¿sabés cuál es el tema, Mati? Que acá no es así. Yo acá, el porcelanato no viene así, es triangular. Acá hace un detalle porque es triangular. Por diseño, porque acá tengo una escalera y yo estoy revistiendo la parte interior de la escalera, pero de arriba de la escalera no, por lo que sea. Por lo que sea. ¿Cómo hago yo? ¿Sí? Porque con un muro básico no lo puedo hacer, claramente. Con un muro compuesto tampoco lo puedo hacer. ¿Sí? Porque el muro compuesto es un solo material de inicio a fin, no lo puedo hacer. ¿Sí? Y tampoco lo puedo hacer con el complejo, porque el complejo es todo lindo mientras yo lo hago de acá. Sube, baja, todo lindo, pero de acá no lo puedo hacer, porque yo trabajo en un perfil. ¿Sí? De acá no puedo hacer de que esto suba, baje, no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, el tercer problema que yo le pondría a tema revestimientos, que es la clase de hoy, vamos a ponerle revestimientos que no sean rectángulos. ¿Sí? Estos 3 problemas, para mí,
digamos, son los principales, o por lo menos los que hoy se me ocurren que son los principales y con los cuales yo los voy a convencer de por qué tengo otra solución. ¿Sí? Seguramente hayan más problemas, seguro, ¿sí? Pero estos son los que yo creo que son los principales, son los que más a menudo se van a cruzar. Mi pregunta sería, ¿no? A veces extraño cuando daba las clases presenciales porque hacía estas preguntas y esperaba a ver qué me respondían, pero bueno. Mi pregunta para ustedes sería, ¿es lo mismo si yo hago esto? Voy a hacer la pregunta al revés. Vamos a poner este muro como era. Yo voy a poner este con revestimiento de yeso, vamos a la planta, vamos a poner esto más o menos donde estaba acá, está perfecto. Vamos a borrar todo esto. Ok. No hicimos nada. ¿Sí? Hasta ahora no hicimos absolutamente nada. Vamos a poner acá lo mismo, vamos a poner revestimiento de yeso del 2. Bien. Digo, ¿cuál sería el problema por el cual ustedes no vendrían a un muro básico y ponen cerámico, ¿no? Y simplemente, como si fuera en un SketchUp, para el que usa SketchUp, ¿sí? En SketchUp yo haría esto, o sea, vengo acá, le pongo una medida X, ¿no? Vengo acá y digo, bueno, es simplemente un prisma más, ¿no? A efectos de un modelador 3D, es un prisma más, que tiene 2 centímetros de espesor, ¿no? Y que, bueno, en este caso este muro no está vinculado, porque si estuviera vinculado sería un compuesto, ¿no? Pero, digo, es así, ¿no? Este es el revestimiento que yo tengo en el baño. Pero además de esto, digamos, resulta en que yo, digamos, quiero poner esto por acá, porque después resulta de que esto hasta acá, ¿no? Es porcelanato, ¿no? Y acá arriba no hay nada, ¿no? Por decir algo. Y yo digo, ¿no? Porque vamos a sigo tirando problemáticas, ¿no? Porque alguno va a ir, pero a la puerta, digo, yo puedo venir acá, ¿no? Le digo de que esto tenga, supongamos, la altura que tiene que tener. No, vamos a hacerlo ahí, porque en realidad si fuera hasta arriba lo haría con un compuesto, pero supongamos de que fuera así, ¿no? O no, también, no me importa, olvidémonos de los compuestos, o sea, yo quiero hacerlo así, entonces digo, bueno, pongo esto por acá, pongo esto por acá, ¿no? Pongo esto del otro lado, lo estoy haciendo en 3D, que es re lento, porque si yo esto lo hago en planta, acá estoy para que lo vean ustedes, ¿no? Pero esto si lo hago en planta, ¿no? Entonces vengo acá, pongo esto por acá arriba, ¿no? Por acá, porque es muy incómodo trabajar en 3D, por eso que no trabajo en 3D, pero digo, ¿podría hacer esto? Sí, podría. ¿Sí? O incluso, digo, hasta me animo a decir que podría tranquilamente poner el muro hasta acá, ¿no? Yo no sé si esta lección, sí, la voy a poner básica, todavía no vieron aberturas, pero ya lo van a ver, pero dentro de las aberturas, digamos, yo le puedo poner un vano, ¿no? Entonces, digo, básicamente esto, ¿no? Que es una abertura hueca, entonces coloco esto acá, ¿no? Y más o menos. O sea, digo, vamos a hacer un poquito, antes de responderles, o sea, muchas tipologías, ¿sí? Espesores, materiales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, acá estamos hablando de que acá no me importa si este muro es del 8, del 18, no me interesa, porque mis revestimientos yo los estoy agregando de forma independiente con muros aislados. ¿Sí? O sea que el problema de que haya muchas tipologías de muros, si es del 8, si es del 12, si está de un lado, si está del otro, me lo saqué de encima, ¿no? O sea, con esto, vamos a decir. Porque esto es independiente a mi muro, ¿no? Problema número 2. Cuando los materiales tienen distintas marcas, modelos, motivos, rotación, etcétera, etcétera. Supongamos de que este es cerámico y este es cerámico. Pero resulta de que este es otro cerámico. Entonces yo le dejo el material cerámico, vengo a las propiedades del muro y sobrescribo la superficie. Sobrescribo todas, supongamos, ¿no? Y le digo, esto es venecita. Es un cerámico, pero es otra venecita, ¿no? Es cerámico, pero son dos marcas distintas, dos modelos distintos, lo que sea. ¿Sí? Obviamente de que si hubiera el porcelanato que está rotado, ahí sí o sí, digamos, tendría que venir acá, poner esta de vuelta a 0, ¿sí? Duplico, pongo baldosa gris claro, yo no tengo estos nombres en mi planilla, porque baldosa gris claro a mí no me dice nada, yo trato de ponerle la marca que quiero comprar, 90 grados, ¿no? Pero digo, supongamos, entonces duplico, le pongo esto, perdón, era 45 grados, pero digo, no, básicamente tengo esta, ¿no? Y acá le aplico la otra, ¿no? Entonces digo, bueno, no, este es, en este sector yo tengo esto y tengo baldosa 90. Ok. ¿Sí? O sea, ahí no me quedaría otra que crear una superficie, porque es un tema de superficies. ¿Sí?
Pero digo, se puede decir de que con esta solución, problema cuando los materiales tienen distintas marcas, modelos, motivos, rotación, está solucionado. También está solucionado. ¿Sí? Porque yo estoy modificando no lo estoy modificando en el gestor de perfiles haciendo una sobreescritura para todos los perfiles. Lo estoy haciendo solo para este pedacito de muro. ¿Sí? Problema número 3, los revestimientos que no sean rectángulos. Bueno, acá, lógicamente, digamos de que el truco, y yo siempre trato de decir lo mismo, el tema es entender de que en Archicad Archicad tiene herramientas que son muros, que son forjados, que son puertas, y está bárbaro, ¿sí? Y en el 90% de los casos, nosotros con muros vamos a hacer muros, ¿sí? Y con losas vamos a hacer losas, y así sucesivamente. Ahora, también nos va a pasar de que nosotros, con la herramienta forjado, ¿sí? De golpe ustedes un día se animen a empezar a hacer muebles, ¿no? Entonces digo, pará, yo tengo ganas de hacerme un mueble, ¿sí? Lo quiero hacer yo el mueble, entonces hago esto, ¿no? Entonces empiezo a poner, qué sé yo, esto, ¿no? Qué sé yo, y pongo el murito y no sé qué, y hago una mesa ratona, lo que sea. O sea, lo hice con forjado, pero en este momento, que sea uno o no la herramienta forjado es anecdótico, ¿no? Porque en definitiva, digamos, es la herramienta que a mí me permite hacer esta geometría. Eso es lo importante de entender. No siempre voy a hacer forjados con forjados y no siempre voy a hacer vigas con vigas. De hecho, el otro día hicimos un zócalo, o no me acuerdo si era una corona, una cornisa, lo hicimos con la herramienta viga, ¿sí? Porque me permite hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, de la misma forma, digamos, si yo quisiera hacer acá un muro triangular, por ejemplo, una de las cosas que yo podría hacer con esto, vamos a ponerlo prolijito por acá, ¿sí? En este momento el muro no me lo permite, porque el muro es una herramienta que no me lo permite. O sea, podría yo hacer acá una operación de elementos sólidos para el que ya sabe, si vio alguna clase avanzada, crear acá un triángulo, ¿no? Y hacer una sustracción. Podría, sí, pero para mí, lo más fácil, convierto esto en forma, que es una herramienta que todavía no vimos, creo. No sé, ya me pierdo cuando digo creo, porque después agrego clases en el medio, pero entiendo que no. Y la forma deja de ser un muro, convertí esa geometría en un muro, en una forma, digo, y como la forma es como un SketchUp, me permite agarrar los nodos y moverlos, ¿no? Entonces básicamente, digamos, hago la geometría que necesito tener, ¿no? Entonces más o menos termina la geometría por ahí, ¿sí? Y soluciono la forma. Triangular, circular, lo que sea. No es una clase de forma esto, pero digo, la forma me lo permite hacer. ¿Sí? Entonces, problema número 3, revestimientos que no sean rectángulos, solucionado. ¿Sí? Entonces, digo, como para terminar de darle una vuelta de rosca a esto. Preguntas que ustedes me podrían llegar a hacer con esto. ¿Sí? Pregunta número 1. ¿En qué caso me sirve cada una? Y mira, yo, Matías, tendría, sobre todo si nunca lo practicaron, háganlo, ¿no? Pero digo, a efectos de revestimientos, podría ser útil hacer algún muro que yo utilice muy seguido. ¿Sí? Quiero hacerme un muro de la cocina con... Podría llegar a ser. Quiero hacer el del baño con un porcelanato, que puede ser. ¿Sí? Se animan a hacer este doble material y que la cocina haga así. Puede ser. Puede ser. ¿Sí? Ahora, si me van a preguntar si ustedes con el gestor de perfiles o con los muros compuestos van a solucionar los revestimientos de todos los proyectos que hagan, y lo pueden llegar a hacer, pero van a tener 800 de estos, 150 de estos, y seguramente terminen odiando Archicad. Entonces, digo, las herramientas sirven mientras sirven. Si no sirven, no sirven. ¿Sí? Y esto que yo acabo de mostrar, para alguno, quizá puede decir, pero esto es así y Archicad lo piensa así. Y les voy a mostrar por qué lo piensa de esta forma. Archicad lo piensa así por dos maneras. Lo primero que ustedes tienen que entender para trabajar de esta forma es lo siguiente. Ustedes van a tener un problema si trabajan de esta forma y no saben lo que yo les voy a explicar ahora. Si ustedes empiezan a tener revestimientos, ¿no? Yo tengo un revestimiento por acá y después empiezo a tener otro revestimiento que viene por acá, ¿no? Y empiezo a tener otro revestimiento que viene por acá y empiezan a cruzarse los muros, a tener revestimientos y qué sé yo, y esto vamos a ponerlo como es, que es espesor de núcleo, no sé qué. Ustedes van a empezar a tener problemas acá, porque acá queda bien, porque se da la casualidad de que este material tiene menos prioridad que este material. Se da la casualidad, ¿sí? Porque si este material tuviera más prioridad, se le van a empezar a intersectar todos los muros, ¿no? O sea, digo, van a empezar a tener esto. Vamos a poner porcelanato. A ver si lo puse bien.
hay algo que estoy haciendo mal. A ver, creo que tiene 1 metro de altura. A ver, déjenmelo ver. Ah, está puesta a cualquier lado. Vamos a poner esto. Y vamos a poner entonces 0, 3. Y vamos a poner acá. Entonces, 0, no vinculado, 3. A veces voy rápido y hago cualquier cosa. Ahí está. ¿Sí? Digo, esto pasa. ¿Sí? A menos que se dé la casualidad de que todos los materiales de revestimiento tienen menos prioridad que no que el ladrillo, pues eso seguro. Pero aparte que tienen que tener menos prioridad que lo que está acá, ¿no? O sea, que las aislaciones, que los yesos, que los... ¿Sí? O sea, les va a pasar esto. Les va a pasar. ¿Sí? Aparte de lo que yo estoy explicando, lo voy a volver a repetir cuando veamos herramientas horizontales, pero también aplica a efectos. Estamos hablando de revestimiento de piso, revestimiento de todo. De piso quizás no tiene tanto sentido, ya lo vamos a ver, pero sí de pared, ¿sí? Pero digo, les va a pasar esto y les va a pasar otras cosas, ¿sí? Y acá ustedes, digamos, van a ver que si empiezan a decir, bueno, no, pero yo corto de acá hasta acá, ¿no? Y corto esto y no sé qué, empiezan a ver acá líneas raras, ¿no? Porque está pasando y a veces les va a pasar que se conectan, las líneas de referencia se conectan igual, ¿no? Porque esto les va a llegar hasta acá, ¿no? Y apenas lo hacen hasta acá ya se conecta del otro lado, o sea, empiezan a tener lío. Entonces, por este motivo, por eso digo que esta es una de las cosas por las cuales Archicad entiende de que esto pasa, ¿sí? Yo acá no se los puedo mostrar porque esta plantilla no es la que viene por defecto, pero si ustedes agarran la plantilla que ustedes tienen por defecto, se van a dar cuenta de que tienen una capa que, si mal no recuerdo, se llama así. Acabado muros. ¿Sí? Y esta capa es distinta a la capa que se llama estructura muros. ¿Sí? La capa estructura muros, que viene por defecto en Archicad, cuando ustedes apenas instalan Archicad, es la capa que está asignada a los muros. Cuando ustedes construyen muros, Archicad quiere que ustedes lo pongan en la capa estructura muros. Pero no hay ninguna herramienta que tenga la capa acabado muros. Lo mismo pasa con acabado losas, no me acuerdo cómo es. ¿Sí? Porque esas capas están preparadas para que ustedes inserten elementos que forman parte de los muros, pero que no son los muros. ¿Sí? Que justamente es un acabado de un muro, que puede llegar a ser un revestimiento o tranquilamente podría llegar a ser un zócalo o tranquilamente podría llegar a ser una cornisa, como le llaman, ¿no? Porque el otro día hicimos una cenefa, una cornisa, no me acuerdo qué habíamos hecho, de yeso para poner arriba del muro, ¿no? que iba como por acá arriba, y claro, no hubo ningún, yo lo hice con la herramienta viga, no hubo ningún problema, pero no hubo ningún problema porque no habían otras vigas en el proyecto. Ahora, si yo tenía mis vigas y se me cruzaba con eso, les puedo asegurar de que se unían, se iban a empezar a unir las líneas de referencia de mi zócalo con las vigas, ¿no? O acá arriba de mi corona con las vigas. ¿Sí? Entonces, a veces yo sé que muestro cosas muy específicas porque no tengo el proyecto entero, pero si ustedes lo hacen, lo van a tener el problema. Entonces, por esa razón, Archicad ya tiene otra capa preparada, y si mal no recuerdo, fíjense, esa capa, ¿sí? No tiene este número, no tiene el número 1, ¿sí? La capa acabados. Y si lo tiene es un error, porque a veces, si ustedes, depende de la versión que se bajen de Archicad, a veces está bien configurada o mal configurada, digamos, pero normalmente no lo tiene, ¿sí? Tiene un 2. ¿Sí? Yo tengo una capa que se llama revestimientos, ¿sí? Que son mis capas, digo, ¿no? Pero son mis capas de esta planilla, ¿no? Pero digo, se llama revestimientos y acá le puse el número 2. ¿Qué significa número 2? Fíjense lo siguiente. Si yo selecciono estos muros, y yo ahora le digo de que esto va en la capa revestimientos, y revestimientos tiene el número 2, fíjense, no sé si lo logran apreciar, de que entre este muro y este muro ya no existen más las prioridades de materiales. A ver si es este muro. Yo no sé si lo llegan a notar. No, parece que no lo van a notar, pero si yo tuviera, por ejemplo, lo voy a poner al ras. Capaz que si lo pongo al ras lo notan. A ver si se llega a notar. Bueno, a veces les va a pasar de que acá se van a dar cuenta de que acá no hay prioridad porque están las dos cosas en el mismo lugar. Están las dos cosas en el mismo lugar. Como si fuera un modelador 3D. No hay prioridad de materiales. Sí, entonces, está esto. Fíjense, o sea, está pasando por acá. Se ve verde. ¿Sí? Y también está el muro. O sea, básicamente, este número indica de que todo lo que es 1, ¿sí? Y acá antes lo decía, ahora a veces no lo dice más.
todo lo que es 1, todas las capas todos los elementos que están en capas que son 1 se intersectan y tienen prioridad de materiales. ¿Sí? Ahora, todo lo que sea 1 con 2 no se intersecta. Como revestimientos es la única que está en la capa 2, nada se intersecta con revestimientos. Entonces yo puedo trabajar libremente, venir acá, ¿no? Entonces vengo acá y pongo revestimiento por acá y pongo revestimiento por acá. ¿Sí? Y estos revestimientos no se intersectan con los muros, ¿sí? No van a buscar la línea de referencia, por más que esté al lado, no lo van a buscar. ¿Sí? No tienen ningún problema. ¿Sí? Como esto nunca se va a intersectar con esto, yo no me molesta que no haya intersección de materiales, porque esto es un revestimiento, justamente, va lateralizado, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo por acá. A ver, creo que lo que estaba esperando que pase, que era mostrárselo, me parece que recién ahora lo puedo ver. Fíjense, este es era esto lo que quería que pase y no lo podía hacer. Fíjense de que lo que yo hice de ponerle 2 a los revestimientos, ¿sí? Lo hice para una combinación de capas que es aplicable a la planta, pero no al 3D. Cuando yo vine al 3D y me utiliza una combinación de capas donde revestimientos, encima está apagado, donde revestimientos es 1 también, fíjense, ¿no? Que se cruzan. Este muro termina acá, ¿sí? Y este muro termina acá, pero este muro, fíjense, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más prioridad de materiales. Y tiene intersección. Tienen intersección. Entonces, por más que yo lo haya terminado acá, fíjense que se ve perfecto, la línea de referencia, todo se une bárbaro, empiezo a tener problemas. Entonces, justamente para eso, ustedes van a venir, le van a poner número 2, ¿sí? Y después van a actualizar. O sea, acá en 3D render y qué sé yo, ¿sí? Esto tiene que tener número 2, revestimiento. Y lo guardan, ¿no? Entonces, y ahí está solucionado el problema. Me gusta que me haya pasado esto, porque lo quería hacer adrede y no lo encontraba. Digamos, acá se ve perfectamente cómo pasa el problema, ¿no? Acá ya se desvinculan por completo, ¿sí? Obviamente de que si yo tuviera otras capas que tienen también el número 2, entre esas sí van a tener intersección, pero no con las 1. Lo mismo con las 3 o con las 5 o con los 0, ¿sí? Para eso está esto y por eso que tiene tanta importancia cuando nosotros trabajamos con elementos constructivos de Archicad que no queremos que se intersecten por más que sean el mismo elemento. Por más que esto sea muro y esto sea muro, para mí no son dos muros uno al lado del otro. Entonces no quiero que funcionen como dos muros al lado del otro, ¿sí? Esta sería la forma correcta de trabajar, ¿sí? Lo último que yo les quería mostrar, el último porqué que defiende, digamos, mi teoría de por qué trabajar así, por lo menos como opción, es que si yo quisiera hacer un cómputo de esto, ¿sí? Para los que todavía no vieron cómputo, no importa, ya lo van a ver, ¿sí? Pero quiero que entiendan algunos pequeños conceptos, ¿no? En Archicad tenemos 3 maneras de computar a grandes rasgos. Podemos computar elementos, en el cual básicamente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo puedo acá, en esta que es la que estuve armando la vez pasada, no hay porque no hay ningún muro, pero básicamente nosotros computamos elementos, o sea, computamos muros, ¿sí? Muros de 16, ¿cuántos hay? Tantos metros. Muros de 12, ¿cuántos hay? Tantos metros. Muros de 18, ¿cuántos hay? Tantos metros. No computamos materiales, computamos muros. Por eso que es muy útil para hacer cómputos unitarios, ¿no? O sea, ¿cuántas bases tenemos? Zapatas, ¿no? ¿Cuántas zapatas tenemos? ¿Cuántas ventanas tenemos? ¿Cuántas puertas tenemos? ¿No? Para eso es muy útil el cómputo de elementos. Pero en este caso no nos sirve, porque nosotros no queremos computar cuántos muritos de revestimiento tenemos. Ese no es dato, no nos sirve. Luego tenemos lo que es el esquema de componentes, ¿no? Que el esquema de componentes, básicamente, esta es una que estoy armando para ustedes, básicamente yo acá, digamos, lo que yo defino, básicamente es le digo, bueno, tráeme de todos de todas, vamos a decirle, de todas las capas que tenemos en el proyecto, que tenemos yeso, ladrillo cerámico hueco, que son componentes, ¿sí? Haceme un listado de componentes, ¿no? Decime qué área tengo en metros cuadrados de ladrillo, qué área tengo de yeso, qué área tengo de cerámico, de porcelanato, ¿no? Entonces, digamos, el cómputo de componentes sería muy útil si yo tengo solamente un modelo de cerámicos y un solo modelo de porcelanato, porque acá me dice, mira, tenés 5 metros cuadrados de porcelanato y 2 metros cuadrados de cerámico en todo tu proyecto. Si es el mismo modelo, estamos bien.
Si no es el mismo modelo, estamos complicados, porque yo le dije, la idea no es empezar a hacer otros materiales, ¿sí? Para esto, nosotros tenemos el cómputo de superficies. En el cómputo de superficies es donde no importa el material constructivo. A nosotros nos dice cuántos metros cuadrados tenés de la superficie que se llama baldosa blanco mate 15 por 15. ¿Cuánto tengo de la que se llama gris claro 30 por 30? ¿No? Entonces, si yo voy acá, me está diciendo qué superficie tengo de este porcelanato, ¿sí? Y qué superficie tengo de este porcelanato. Los borré, pero digo, este era el que era, ¿no? Era cerámico, esto, pero es mosaico azul, ¿no? Vamos a ponerle, voy a ponerle, denme un segundo, a ver, vamos a ponerle mosaico azul a todo y vamos a venir acá y le vamos a, porque yo este nombre no tendría este nombre en mi plantilla, pero vamos a poner venecitas azules, no sé, por decir algo. 5 por 5, no sé. Entonces, esto que está acá, digo, sí, es un cerámico, ¿sí? Pero computame cuánto tengo de este. Yo quiero saber cuántos metros cuadrados de venecita azul tengo. No de cerámicos en todo mi proyecto, porque yo tengo 10 tipos de cerámicos distintos. Entonces, este cómputo, que es el que vamos a ver de superficies, ¿sí? Es muy útil. Es muy útil cuando nosotros tenemos materiales, el mismo material de distintas marcas, o, a ver, incluso, digo, ni hablar de, porque acá está todo bien, ¿cuántos metros cuadrados tengo yo de yeso? Estamos bien. De yeso estamos bien, de revoque estamos bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo pinto? ¿Sí? Porque a mí me puede pasar de que este muro que está acá, ¿sí? Tiene yeso de ambos lados, pero resulta de que yo de este lado lo pinto de blanco, ¿sí? Pero del lado contrario yo lo pinto adentro del dormitorio de celeste. Y los dos son yeso, ¿sí? Pero yo tengo que computar los litros de pintura blanco, los litros de pintura, ¿sí? O los litros de Tarquini, ¿sí? o de revestimiento, revoque plástico, revoque lo que sea. O sea, pues ni siquiera pasa por un tema de pintura. Deben haber, no sé, un montón de revestimientos distintos. No sé, un alisado de cemento, lo que sea, ¿sí? Lo que sea. Entonces, a mí me interesa venir acá, ¿sí? Y decir, bueno, yo tengo pintura blanco, tengo tanto, pintura azul, tengo tanto. Por eso que estos nombres a mí no me gustan y cuando hagamos un cómputo le vamos a decir que me traigan lo que yo quiero, ¿no? Que me diga cuánta superficie tengo de metal acero inoxidable, porque esto yo lo estoy computando de otra manera, ¿no? Porque acá me trae todo, me trae la superficie de la madera de la puerta, me trae la superficie del hormigón de acá abajo. A mí no me interesa, ¿no? Por eso que este no lo hice yo, es el que viene por defecto en Archicad, ¿sí? Pero bueno, digamos, para ya darle una vuelta a esto y pasar. Esta clase, digamos, como vieron, de gestor de perfiles vimos poco, vimos lo necesario para que ustedes entiendan cómo pueden resolver esto con el gestor de perfiles, ¿sí? Y vimos bastantes formas, etcétera, etcétera, está bárbaro, es útil, seguro, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero yo les expliqué por qué llega un punto donde los compuestos y los complejos se quedan cortos. En un proyecto de verdad, en un proyecto de la facultad que no estamos pintando las paredes ni sacando el cómputo, no, pero en un proyecto real se queda corto. ¿Por qué se queda corto? ¿Sí? Le mostré por qué se queda corto y les dije cómo pueden hacer ustedes para trabajar de forma más detallada, poniendo los acabados de forma independiente, colocando esos acabados en una capa que tenga un número distinto, no importa qué número, puede ser 2 o puede ser 9, no tiene que ser 1, ¿sí? Para que eso no genere problemas con esto, no se intersecte, no vaya de la mano, etcétera, etcétera, y yo pueda lograr distintos materiales, distintas marcas, distintas geometrías, distinto todo, ¿sí? Y con eso poder hacer lo que yo quiera sin ningún límite y al mismo tiempo no tener problemas y poder computar de forma correcta si yo tengo 10 tipos de porcelanato distintos en el proyecto. Eso es el porqué de esta lección, ¿sí? Previo a que nosotros sigamos viendo gestor de perfiles. Porque a mí no me servía de nada, digamos, empezar a mostrarle en el gestor de... Porque yo tenía una opción, les podía mostrar en el gestor de perfiles cómo hacer cada uno de estos, ¿sí? Que más o menos hoy lo mostré, pero digo, lo podría hacer aunque no lo haga yo, ¿sí? Pero se los puedo explicar, ¿sí? Y la otra opción era no decir nada con respecto a esto, ¿sí? Y ponerme a mostrar las cosas que sí hago con el gestor de perfiles, que son las que vamos a ver, pero ustedes tienen que entender por qué no hago esto. ¿Por qué no es útil para mí hacer revestimientos con el gestor de perfiles? ¿Sí? ¿O por qué no le pondría yo un zócalo al muro? ¿Sí? Pues no tiene sentido hacer en el gestor de perfiles este muro y ponerle acá un zócalo, ¿no? Acá abajo. ¿Sí? Digo, porque esas cosas
por algo van, digamos, de forma independiente. Si yo acá le pongo un zócalo y acá arriba le pongo una coronita, lo tengo en todo mi proyecto y en uno va a estar, en el otro no, será un zócalo de un lado, en el otro, o sea, sí, o sea, esto es muy rudimentario, vamos a decir. Pero bueno, espero que se haya entendido. Yo sé que es una lección larga, densa, pero me imagino que debe haber resuelto bastantes dudas. La idea es seguir entonces ya la próxima clase con el gestor de perfiles a efectos de cerramientos verticales, que es este módulo, pero específicamente para cosas que yo creo que sí son útiles para cerramientos verticales, ¿sí? Así que bueno, en la próxima clase lo vemos y bueno, eso, nos vemos en la próxima.